Desperté y me encontré arrodillado a los pies de Xiaorong. Todos a mi alrededor se reían de mí. En mi vida anterior, intenté evitar que Xiaorong se comprometiera lanzándome contra la estatua del león de piedra de su puerta. No morí, pero quedé paralizado durante 7 años. Durante esos 7 años, Xiaorong se casó, tuvo hijos y alcanzó fama. Mientras tanto, sufría un dolor insoportable por las llagas que me cubrían todo el cuerpo. Esta vez, decidí perdonarle la vida a Xiaorong y también a mí. Capítulo 1. Me despertó una risa burlona. Abrí los ojos y vi las botas oficiales de Xiaorong bordadas con nubes. Al levantar la vista, vi su imponente figura y su firme mandíbula. No se agachó ni me miró. Esta escena era algo que ya había vivido en mi vida anterior. En ese momento, tras rogarle en vano, perdí la cabeza y me lancé contra el león de piedra, chocando con él. ¿Qué grité entonces? Xiaorong, no te arrepientas. De hecho, Xiaorong nunca se arrepintió. Fui yo quien se arrepintió. Durante los últimos 7 años, supe de su matrimonio, sus hijos, sus ascensos, y yo, solo en la cama, soportando el hedor de la incontinencia y la agonía de las llagas, morí desesperado. Xiaorong no me amaba, o mejor dicho, se amaba más a sí mismo y a su carrera. Me costó 7 años de sufrimiento comprender estas verdades. Ahora le solté la ropa y me puse de pie, riendo a carcajadas. Señorita Zhao, no piensa morir aquí, ¿verdad? Aunque muera, no se casará con usted. ¿Quién renunciaría a una noble dama para casarse con un comerciante? Exactamente. Debió haber sabido cuál era su lugar y haber dejado de aferrarse a él avergonzándose. Sí, avergonzándome. Tal como dijo Xiaorong, fui terco y tonto. Miré a Xiaorong, y él también me miraba. Nuestras miradas se cruzaron y le sonreí antes de dar un paso al frente. Xiaorong. Me incliné un poco y le dije, espero que consigas lo que quieres y que encuentres la verdadera felicidad. Se quedó paralizado un instante con una expresión de sorpresa en el rostro. No quería pensar en su reacción, ni quedarme allí. Me sacudí el polvo de las rodillas y me abrí paso entre la multitud, abandonando la zona. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. ¿Por qué se fue de repente? ¿Ha recobrado la cordura la señorita Zhao? Si logra recobrar la cordura y dejar de aferrarse a Xiao, me arrodillaré y me estrellaré contra la pared. No me detuve y bajo la mirada inquisitiva de todos, regresé a casa. Hace 12 años pasé por un patio ruinoso y me encontré con un niño frágil. Ese año el niño tenía solo 6 años y estaba acurrucado en un rincón, en los huesos. Me miró con sus ojos oscuros y penetrantes, su mirada obstinada evocaba compasión. Le rogué a mi padre que lo llevara a casa con nosotros. Desde ese día, Xiaorong se mudó a nuestra casa y se convirtió en parte de nuestra familia. Hace 6 años mi padre salió a cobrar unas mercancías y fue arrastrado por un deslizamiento de tierra mientras cruzaba una montaña. Su cuerpo nunca fue encontrado. Mi madre enfermó de dolor y falleció 3 meses después. A los 13 años Xiaorong de 12 y yo nos vimos abandonados a nuestra suerte. Él era inteligente y destacaba en sus estudios. Su maestro lo elogiaba a menudo, diciendo que era la reencarnación de la estrella de la literatura. Xiaorong no nos decepcionó convirtiéndose en la persona más joven de la dinastía en aprobar los exámenes imperiales 3 veces consecutivas y ser nombrado el erudito más destacado. El día de su graduación, nos abrazamos y lloramos, celebrando que finalmente lo habíamos logrado. Durante los últimos 6 años, Xiaorong se ha centrado en sus estudios, mientras que yo me he dedicado a administrar la bodega que mi padre dejó. Me levantaba temprano y trabajaba hasta tarde, sin dormir ni una sola noche completa, con las manos y los pies constantemente agrietados y sangrando, y el dolor me perforaba los huesos. Cada vez que sufría semejante agonía, Xiaorong me abrazaba con fuerza y apretaba los dientes, diciéndome, cueste lo que cueste, me aseguraré de que vivas una vida mejor que la de cualquier otra persona. Ahora por fin hemos superado los momentos difíciles. Entre las felicitaciones de los vecinos, alguien le preguntó a Xiaorong, ¿tú y Zhao Dongjiao se casan este año? Me sonrojé y esperé con ansias la respuesta de Xiaorong. No mostró el entusiasmo que esperaba, sino que respondió con indiferencia, acabo de entrar en el mundo oficial, no hay prisa. Pensé que estaba realmente como él decía,
abrumado por las exigencias de la burocracia y que no podía concentrarse en nada más. Pero entonces supe que el primer ministro le había prometido a su hija, y Xiaorong había aceptado sin dudarlo. El matrimonio de un hombre talentoso y una mujer hermosa se convirtió en la comidilla de la capital. No lo podía creer, fue como si me hubiera caído un rayo. Esa noche no regresó. Solo envió una carta que decía: permitirte vivir una buena vida y casarte contigo ahora es contradictorio. Hermana, estoy muy cansada. Espero que lo entiendas. Me negué a aceptarlo y me negué a rendirme. Ese día fui a la oficina del gobierno a buscarlo, pero no me recibió. Esperé afuera de la casa que había alquilado, pero me evitó y ni siquiera regresó. Durante 3 meses vagué como un alma en pena, rondando cualquier lugar donde Xiaorong pudiera aparecer. Me convertí en el hazmerreír de toda la ciudad. La gente difundía rumores desagradables sobre mí, pero no me importaba. Solo quería una respuesta. Un día, Xiaorong por fin accedió a verme. Se quedó allí con un paraguas en la mano, con el rostro inexpresivo. Creí que eras el único que me entendía en este mundo. Hermana, el camino al éxito es muy difícil. Necesito que alguien me ayude a alcanzar mis ambiciones. No podía creer lo que oía. ¿Y yo qué? Bajó los párpados, de pie bajo la fina lluvia, con la voz distante como si la separaran 1000 montañas. Estoy cansado de ser pobre y sufrir. Quiero ser alguien importante. Quiero pisotear a quienes me intimidaron. Levantó las cejas. Hermana, no me detengas. Se dio la vuelta con la espalda fría y sola. Me desplomé en el suelo casi ronca de tanto gritar. Habíamos estado juntos todos los días desde que teníamos 7 años. Desde los 13 años dependíamos el uno del otro para sobrevivir, convirtiéndonos en la única razón por la que el otro seguía vivo. Nunca pensé que nos separaríamos. Así que el día que se comprometió, me lancé contra el león de piedra que estaba afuera de su nueva mansión. Lo hice, pero él no se arrepintió, mientras yo vivía cada día con dolor y arrepentimiento. Por suerte el cielo se apiadó de mí, y me dio otra oportunidad. Esta vez decidí dejarlo ir, dejarlo volar alto y ser dueño de su propio destino. Tras meses de angustia, día y noche había perdido toda atisbo de humanidad. Herví agua, me bañé y me puse ropa limpia. Me preparé una comida. Me encantaron todos los platos. Mientras disfrutaba de mi comida, se oyeron pasos en el patio y Xiaorong apareció en la puerta. Nos miramos a los ojos, sorprendidos. ¿Volviste por algo?, le pregunté. Nada. Xiaorong se sentó a la mesa y esperó un momento. Al ver que no lo invité a comer, se puso su propio plato y palillos. Seguí comiendo solo. Tos, tos. Xiaorong tosió y se sirvió té rápidamente para enjuagarse la boca. ¿Por qué pica tanto? ¿Cuándo empezaste a comer picante? Sonreí con suficiencia. Siempre me ha gustado la comida picante. Simplemente no le puse chile porque no lo comes. Xiaorong dejó de beber su té, levantó los párpados y me miró en silencio. Hermana, me temo que te va a pasar algo. Espero que estés bien. Tomé un sorbo de sopa y le sonreí con indiferencia. Estoy bien. Te preocupas demasiado. Xiaorong quiso sonreír, pero no se le iluminó el rostro, parecía avergonzado y decepcionado. Guardé los tazones y los palillos y fui a la cocina a lavar los platos. Xiaorong se quedó afuera de la cocina y habló en voz baja: hermana, olvídate de mí. Creo que te irá bien sola. Si esta fuera otra vida, le habría hecho reflexionar sobre los últimos 3000 días que pasamos juntos, los pequeños momentos que compartimos, y no me habría dejado sola frente a este mundo frío. Aparte de él, no me queda familia, pero 7 años de parálisis han erosionado todas mis ilusiones. Ahora, solo quiero vivir en libertad. Ya nadie me importa. Está bien. Le sonreí con indiferencia. Te deseo éxito y que tus sueños se hagan realidad. Xiaorong se mordió la comisura de los labios, con expresión aturdida y angustiada. Tras empacar y salir, Xiaorong ya se había marchado, dejando un billete de plata de 3000 colas sobre la mesa, igual que en mi vida anterior.
Me había enviado suficiente plata para asegurarme de que nunca pasaría hambre ni frío. Había sobrevivido 7 años con esas 3000 colas. En esta vida, seguiría aceptando las 3000 colas. Dijo que era para recompensarme por haberlo criado, así que no dudaría en aceptarlo. Digamos que quedamos a mano. Tras una noche de sueño reparador, fui a la bodega al día siguiente. Aparecí ante todos con un aspecto renovado y lleno de energía, sorprendiéndolos a todos. Zhao Dongjia no impidió que Xiaorong se casara. Luce igual que antes e incluso más alegre. Ya debe estar bien. ¿Quién juró hace 2 días que Zhao Dongjia entraría en razón e incluso se arrodillaría para comerse el yeso de la pared? Los 3 meses que pasé persiguiendo a Xiaorong y causando revuelo terminaron silenciosamente después de que la solté. Pasé mis días yendo y viniendo entre la bodega y mi casa. Las habilidades vitivinícolas de mi padre se transmitieron a través de la familia Zhao, pero se fue demasiado pronto y nunca aprendí sus técnicas. Más tarde estudié los métodos de vinificación de la familia Zhao que él dejó y logré dominar un tipo de vino. Con los años no me había centrado en ello, sino que me había dedicado a cuidar de Xiaorong y a ayudarlo a cumplir su sueño de toda la vida, aprobar los exámenes imperiales. Ahora que ya no me importaba, retomé las técnicas de vinificación de la familia Zhao y las estudié con detenimiento. Esperaba que antes de morir, pudiera revivir el vino de la familia Zhao, antaño mundialmente famoso, del río Luo. Los días ajetreados pasaron rápido, y sin darme cuenta, la primavera dio paso al otoño. La bodega familiar Zhao lanzó su nuevo producto, Bamboo Leaf Green. Instalé una mesa de degustación en la calle e invité a personas de todas las edades de toda la ciudad a probarlo. Bamboo Leaf Green tenía un aroma delicado y un sabor dulce y refrescante, ideal para personas de todas las edades. Como resultado, se popularizó rápidamente y estábamos rebosantes de alegría, pero a la vez muy ocupados, trabajando sin parar. Justo cuando estábamos celebrando, llegó un pedido a la bodega. La hija mayor de la familia del primer ministro se casa y quieren 60 frascos de hoja de bambú verde para entregarlos antes del Festival del Medio Otoño. La hija mayor de la familia del primer ministro se casa, lo que significa que Xiaorong también se casa. En mi vida anterior parecía haberse casado antes del Festival del Medio Otoño, y en ese momento pensé que vendría a decírmelo, pero en realidad nunca vino. Ante las miradas preocupadas de todos, dije con indiferencia, no te preocupes, seguro que entregaremos el vino a tiempo. Antes del Festival del Medio Otoño, guié personalmente a los hombres a entregar las 60 jarras de vino. Un sirviente nos condujo por la puerta lateral. A la hora de cobrar, una mujer digna y hermosa, rodeada de sirvientas, se nos acercó. ¿Eres Zhao Lanyu?, me preguntó la mujer. Sí. Asentí. Zhao Lanyu, de la bodega Zhao. La mujer me miró en silencio un instante y, de repente, le ordenó a la anciana que le diera 500 cuentos más. Tras dar la orden, me miró de nuevo, se arremangó y se fue. Las criadas de la mansión Kai se giraron para mirarme, riendo y burlándose de mí con desprecio. Es solo una aldeana. No vale ni medio dedo de una dama. Jaja. Maestro, ¿qué quiso decir? Zuzi apretó los puños y rechinó los dientes. ¿De qué está tan orgullosa? Simplemente tuvo mejor suerte en su vida anterior. Doblé los 500 cuentos de plata que me había dado y los saqué a todos. Tuvo mejor suerte en su vida anterior. Ese es su talento. No podemos evitar sentir resentimiento. Zuzi se secó las lágrimas y la ira. Me eché a reír, divertida al ver a este hombre imponente, de casi 2,5 metros de altura y musculoso, llorando como si las lágrimas fueran incontables. Tras irme, doné los 500 cuentos al Salón Oncean. La boda de Xiaorong y Kai Yuanyang fue un evento solemne, con una carroza nupcial adornada de rojo y una procesión kilométrica. No asistí a la ceremonia porque estaba ocupado con la renovación de la nueva bodega. La tienda había duplicado su tamaño y había aún más trabajo por hacer. A Inyuan le preocupaba que me molestara, así que se quedó a mi lado todo el día. Estoy bien. No te quedes ahí parado. Vuelve al trabajo, gritó Inyuan furioso. Xiaorong es tan cruel, cambia de opinión con tanta facilidad. ¿Cómo pudo olvidar que soportaste el frío y te quitaste tu propio abrigo de algodón para hacerle uno más grueso? ¿Cómo pudo olvidarte?
Cubrí la boca de Inyuan y le di una palmadita en la frente. Me dices que lo olvide, pero sigues recordándomelo. ¿Qué quieres?, murmuró Inyuan, incapaz de hablar, después de trabajar varios días. Estaba demasiado cansado para moverme y descansé bajo el granado frente a la casa. Este árbol había crecido de una semilla que Xiaorong había dejado caer accidentalmente hacía 7 años. Habían pasado 7 años, pero el árbol solo florecía y no daba fruto. Me quedé dormido y de repente desperté. Sentí que alguien había estado a mi lado, pero cuando miré a mi alrededor, no había nada. «Qué extraño», murmuré mientras me dirigía a la puerta. La vieja puerta se balanceaba ligeramente. «Maestro». Inyuan corrió hacia mí emocionado, diciéndome, «Un comerciante de Qingzhou ha venido a pedir 1000 frascos de hojas de bambú verde. Tienes que ir a verlo». 1000 frascos suficientes para mantenernos ocupados durante medio año. Así que, durante los siguientes 6 meses, los 4 nos mudamos a la destilería y trabajamos sin descanso. Durante ese tiempo, también perfeccioné la receta del Leibaigan. ¡Ah! ¡Qué jugoso! Lo inhalé profundamente. Este vino es realmente refrescante. La primavera siguiente, cuando entregamos el vino a Jiangzhou, también promocionamos el Leibaigan de Zhao en las regiones del norte. A mediados de año, la bodega familiar Zhao ya se había labrado una sólida reputación. Todos los que me veían sonreían y me llamaban señor Zhao, pidiendo una catá. Ya nadie mencionaba mis tonterías del año pasado, y hacía siglos que no pensaba en Xiaorong. Ni siquiera tuvo que ir a una misión de campo. Fue nombrado funcionario de la corte en la capital y ahora es un alto funcionario de 4º rango. Dijo Yusi con envidia. Con razón quería ascender socialmente. Se ahorraba 30 años de trabajo duro en comparación con otros funcionarios. Un día, mientras llevaba vino a la mansión del príncipe, vi por casualidad al nieto de la princesa Huayan caer del tejado. Lo agarré con las manos. La princesa Huayan me invitó a cenar y me sonrió, preguntándome si estaba listo para casarme. No solo quiero administrar la bodega correctamente. No tengo otros planes. La princesa Huayan estaba muy entusiasmada y dijo que me encontraría un esposo. Me negué varias veces, pero ella no se rendía, y no me atreví a decir más, temiendo que me considerara desagradecido. Ven mañana al mediodía, te presentaré a alguien. Durante los siguientes 7 años, leí todos los boletines oficiales incontables veces y escuché todos los rumores que circulaban por la calle. Así que sabía algo sobre el temperamento de la princesa Huayan. No era una persona bondadosa. Al contrario, durante la lucha de poder de 7 años entre los 3 príncipes, se había mostrado excepcionalmente despiadada. La princesa Huayan, que había salvado a su nieto, ahora intentaba con entusiasmo concertar mi matrimonio. No lo creía. Mi juicio quizá fuera un poco precipitado, pero no podía arriesgarme. Al día siguiente, mientras movía una jarra de vino, resbalé y me cayó en el tobillo, fracturándome el pie izquierdo. ¿Qué dijo? Le pregunté a Ingwan, quien había ido a la mansión del príncipe para encargarse del asunto. Ingwan susurró. Estaba muy disgustada. La taza de té estaba sobre la mesa y tintineó, sobresaltándome. La actitud de la princesa Huayan me reafirmó aún más en mi juicio. Y al salir, vi a Xingyonji. ¿Te lo habría presentado la princesa? Fruncí el ceño pensando que las palabras de Ingwan eran muy probables. Xingyonji, aunque era el tercer hijo de la familia Bo, era un conocido playboy. Ya había perdido a 2 esposas, y su hijo mayor era 1 año mayor que yo. Un hombre así, sin duda, no era la pareja ideal. Unos días después me enteré de que Xingyonji se había casado con la doncella personal de la princesa. Suspiré aliviado. Dejé de salir a repartir vino y me concentré en la tienda. En agosto, el dueño del restaurante vecino enfermó y quiso vender la tienda y regresar a su pueblo. Compré su tienda. El día que reabrimos, los 6 estábamos tan emocionados que lloramos. En mi vida anterior, después de quedarme paralizado, los 5 lucharon por mantener la tienda a flote durante 2 años antes de que no les quedara más remedio que separarse. El día que se fueron, los 5 lloraron junto a mi cama. En ese momento también me arrepentí de mi decisión, preguntándome por qué había actuado tan impulsivamente e intentado quitarme la vida,
haciéndome daño a mí mismo y a los demás. Esta vida era diferente. Ya teníamos nuestra propia tienda, una grande y espaciosa. Vendíamos vino. De repente un joven vestido con una túnica azul de pájaro apareció en la puerta. La túnica azul de pájaro era el atuendo oficial de la Guardia Imperial, los guardias forestales emplumados. Zhuonce fue a saludarlo. ¿Qué vino quiere el funcionario? ¿Y cuánto? El hombre pidió 30 jarras de vino blanco añejo y nos pidió que las lleváramos al jardín oeste. Zhuonce acompañó a Jingwan a entregar el vino, y yo me quedé en la puerta, esperando ansiosamente. Pasaron 2 horas, pero aún no habían regresado. Me apoyé en mi bastón y fui al jardín oeste con Inyuan. De pie en la puerta, a Inyuan le temblaban las piernas. Son frágiles. No deberían matar a gente inocente. Además, somos gente común y corriente. No tienen por qué complicarnos las cosas. La Guardia Imperial es la guardia personal del emperador, y solo le responde a él, y el emperador actual es desconfiado y temperamental. Por eso la Guardia Imperial, como sus verdugos, se ha convertido en una presencia temible. ¿Fuisteis vosotros quienes trajisteis el vino esta mañana? El rostro del portero se ensombreció. Esperad aquí. 15 minutos después, nos dejaron entrar y vimos a Zhuonce y a Jingwan colgados de la puerta del dragón, hechos papilla y apenas aferrándose a la vida. Me zumbaba la cabeza y grité, ¿qué pasa? ¿Por qué los golpean? Había veneno en el vino. El hombre que había pedido el vino antes estaba frente a mí con las manos a la espalda. ¿Eres el dueño? Llegas justo a tiempo. ¿Quién te ordenó envenenar el vino? Negué con la cabeza. Solo cumplía órdenes. No sabía que habías venido a comprar vino hoy. Además estuviste ahí todo el tiempo mientras movíamos el vino. El hombre me apretó el cuchillo en el cuello con expresión feroz. ¿Estás diciendo que te estoy incriminando? Sí. Levanté el cuello. O quizás fue alguien de tu propio grupo quien lo envenenó. De cualquier manera, no envenenaríamos nuestro propio negocio. Solo estás siendo terco. El hombre dio unos pasos hacia adelante y de repente levantó su espada, apuntándome al abdomen. Grité, investigaré. Acababa de recibir una segunda oportunidad. No quería morir. Quería vivir. Investigaré. Lo miré con seriedad. Te daré una explicación y limpiaré mi nombre. El hombre se burló con desdén. ¿Investigas? ¿Quién te crees que eres? En ese momento vi a un hombre con una túnica oficial carmesí caminando por el pasillo lejano. Llevaba una túnica oficial carmesí con el emblema de una grulla azul en el pecho. En el jardín occidental, el único que podía llevar una túnica oficial carmesí era Son Baichuan, el comandante de la Guardia Imperial. Señor Son. Me armé de valor y le grité a Son Baichuan. Por favor, señor Son. Haga justicia. Son Baichuan era muy conocido en toda la capital, se rumoreaba que era un verdugo despiadado que mataba sin pestañear. Llamarlo a hacer justicia era aún más arriesgado. Pero no tenía otra opción. Tenía que demostrar mi inocencia y llevarme a Zuzi y Jingwan. Son Baichuan se detuvo en seco y me miró. ¿Qué estás gritando?, rugió el hombre con la espada, luego se volvió hacia Son Baichuan y le explicó. Señor, el vino que trajeron estaba envenenado. Eso no es cierto. Lo solté. Solo somos gente común intentando ganarnos la vida. Ni aunque nos dieran 100 vidas, nos atreveríamos a envenenar su vino. Debe haber un malentendido. Por favor, investigue. Señor. Son Baichuan se acercó. Cuando se acercó y vi sus rasgos con claridad, no pude evitar maravillarme de cómo un hombre con rasgos tan exquisitos podía existir en este mundo. Xiaorong ya era muy guapo, pero los rasgos de Son Baichuan eran muy superiores a los suyos. Mi mente vaciló un poco, pero reflexioné y esperé a que hablara. Mi corazón latía con fuerza de miedo. Dou Jing, ¿fuiste tú quien hizo esto? Son Baichuan asintió hacia la puerta del dragón. Dou Jing asintió. Son Baichuan no hizo más preguntas. Su voz era profunda, ni aguda ni grave, y emanaba un aura intimidante sin alzar la voz.
¿Cómo piensas demostrar tu inocencia?, me preguntó de repente. Respiré aliviado al darme cuenta de que estaba dispuesto a ayudar. Miré a Dou Jing y le pregunté, ¿tipo de veneno usaste? ¿Mató a alguien? Siguió hablando de veneno, pero nunca explicó qué tipo de veneno era. Laxantes. Dou Jing le explicó a Song Baichuan, 7 hermanos lo bebieron a las 7 de la tarde y todos vomitaron y tuvieron diarrea. Continué, si estaban bebiendo, deberían haber comido. ¿Por qué estás tan seguro de que algo andaba mal con el vino? Dou Jing descartó la idea, diciendo que la comida estaba bien. Al final, Song Baichuan decidió inspeccionar los 7 platos, y todos estaban bien. El laxante se encontró en la tetera. Si ese es el caso, salgan de aquí. Dou Jing nos ordenó que nos fuéramos. Me quedé en la puerta, mirando a Song Baichuan. He oído que el Jardín del Oeste maneja los casos con justicia y nunca mata a inocentes. Por favor, haz justicia a mis 2 hombres. Song Baichuan me miró, arqueó las cejas y justo cuando me disponía a decirme que me fuera, ordenó a Dou Jing, quienes golpeen a alguien recibirán 30 golpes con una vara de bambú. Song Baichuan dijo con indiferencia, lleven al herido a la clínica. Los gastos médicos se cargarán a nuestra cuenta. Al terminar de hablar, Song Baichuan me preguntó de repente, ¿estás satisfecho? Asentí. Satisfecho. Ya había manejado el asunto con justicia, y no me atreví a pedir más. De acuerdo. Song Baichuan se giró para irse, pero de repente se detuvo y miró fijamente a Dou Jing. También recibirás un castigo. Doble castigo. Dicho esto, se fue. Me quedé en el patio mientras soplaba el viento otoñal, y no pude evitar temblar. Dou Jing mandó que llevaran a Suzy y a Jin Xiao a la clínica, dejó 200 céntimos para gastos médicos y se fue. Tenía mucho miedo. Ingwan se lamentó. El jardín occidental es tan aterrador. Me desplomé en una silla con los pies tan doloridos que no podía mantenerme en pie, pero comparado con el terror que acababa de experimentar, no era nada. Suzy y Jinwan se estaban recuperando de sus heridas, así que tuve que salir a repartir vino. Mientras me movía, escuché una noticia. La recién casada de In-yonji había sido torturada hasta el borde de la muerte y se había ahorcado. Xiao Rong había sido ascendida de nuevo, y Kaidyuan Niang estaba embarazada. Ingwan, aún conmocionada, decía que había sido una suerte que me hubiera roto el pie ese día y hubiera evitado a In-yonji. Si hubiera sucumbido a la princesa Wei Yan, me habrían arrojado al fuego. Ese día, mientras cargaba vino en una carreta, un carruaje pasó frente a mi puerta. El viento abrió la cortina y por casualidad, capté la mirada de la persona que estaba dentro. Bajé la vista rápidamente. El carruaje se detuvo no muy lejos, y Xiao Rong y Kaidyuan Niang se bajaron. Este lugar es muy bonito, dijo Kaidyuan Niang, de pie junto a Xiao Rong. Parecían muy compatibles, pero Xiao Rong había adelgazado mucho y ya no tenía la energía vibrante de antes. Xiao Rong permaneció en silencio. Kaidyuan Niang le sonrió y dijo, ahora puedes estar tranquilo, está bien. Xiao Rong solo me miró, diciendo que hacía frío afuera, y le dijo a Kaidyuan Niang que regresara al carruaje. De acuerdo. Kaidyuan Niang me entregó un billete de plata por 500 colas a través de la anciana. Hermana, quédate con esto. Si alguna vez tienes algún problema en el futuro, ven a buscarnos. La anciana nos sujetó bien el billete y se le cayó al suelo. Gracias por su amabilidad. Recogí el billete y le dije, pero ahora mismo podemos llegar a fin de mes. Así que, por favor, no se preocupe por nosotros. Kaidyuan Niang parecía muy satisfecha. Sonrió con gracia y se alejó con la cabeza bien alta. Cuando se alejaron, In-yuan maldijo en voz alta, donemos el dinero al salón Seiyan. Dije. Al día siguiente, después de conocer a Xiao Rong y a su esposa, un invitado inesperado llegó a la tienda. Shin-yonji se sentó en el mostrador, sonriendo y pidiéndome que le sirviera vino. Si no te hubieras lesionado el pie ese día, nos habríamos casado. Lo despreciaba, pero tuve que soportarlo. Al fin y al cabo, al dirigir un negocio, gente como él, con poder e influencia, fácilmente podría complicarme la vida. En la capital, sin contactos, era difícil sobrevivir. Soy una mujer sencilla y común. No soy digna de ti.
Sin embargo, Shin Yong-ji empezó a acosarme a diario en la taberna, comportándose de forma imprudente y frívola. Debe ser obra de Kaidyuan Niang. Ella sabe del acuerdo previo entre la princesa Wei Yan y Shin Yong-ji, y ahora lo envía a acosarte. Ayer, incluso vi a su antiguo sirviente observando el alboroto al otro lado de la calle. Cuando Shin Yong-ji volvió, yo estaba ocupado ajustando las cuentas. De repente me tomó de la mano, me atrajo hacia él y me besó. «Cásate conmigo. Te trataré mejor que Xiao Duran». Me costó contenerme para no estrellarle el abaco en la cara. En cambio sonreí y le serví vino preguntándole con indiferencia, «¿Tercer maestro para qué se usa el cobre?». Había estado sonriendo, pero al oír mi pregunta, se puso serio al instante. «¿Qué cobre? ¿Dónde lo viste?». El otro día, al llevar vino, vi un barco en el lago Injin con un montón de cobre. Limpié la mesa y murmuré, el barco estaba a punto de hundirse. La mirada de Shin Yong-ji recorrió a su alrededor y se quedó allí, solo un instante antes de marcharse a toda prisa. 2 días después, Shin Yong-ji fue arrestado por la Guardia Imperial. No sabía si su arresto estaba relacionado con el cobre del barco, pero sí sabía que el cobre estaba relacionado con Xiaorong. Si estaba relacionado con Xiaorong, estaba relacionado con Kai Xiaofu, y si estaba relacionado con Kai Xiaofu, pertenecía al segundo príncipe. Simplemente no entendía por qué se involucrarían los guardias imperiales. ¿Estaría el segundo príncipe acuñando monedas en secreto? Pero, ¿para qué necesitaba tanto dinero? ¿Para formar un ejército? Sentí una vaga inquietud. 2 días después, estaba en el patio trasero probando un vino nuevo cuando entró un grupo de personas. El asunto que me había preocupado durante días finalmente había llegado. Zhao Dongjia. Song Baichuan entró con naturalidad y se detuvo frente al barril de vino. Examinó el vino mientras me preguntaba, ¿fuiste tú quien le contó a Shin Yong-ji sobre el cobre del lago Injin? ¿Debería decírselo? Pero desconocía la gravedad de la acusación del cobre y si me implicarían. Tras un momento de vacilación, susurré, sí señor, fui yo quien se lo contó. Era el comandante de la Guardia Imperial, nada escapaba a su atención. Era mejor admitir la verdad que mentir y arriesgarse a ser descubierto. Quizás daría una buena impresión de mi honestidad. Song Baichuan había estado oliendo el vino con indiferencia, pero ahora se detuvo y me miró, con sus ojos de fénix brillando de sorpresa. Probablemente no esperaba que lo admitiera tan fácilmente. ¿Has oído hablar de cómo acosé a Xiao Deran y le bloqueé el paso durante 3 meses? Song Baichuan no respondió, así que debió de saberlo. Hace unos días, me encontré con Xiao Deran y su esposa. Al día siguiente Shin Yong-ji vino de repente a acosarme. Le conté todo, empezando por lo de la princesa Wei Yan. Aunque solo soy un plebeyo, también quiero vivir y protegerme. Dile que el cobre del barco era para que se ocupara de mí y no me molestara. No me atreví a decir que esperaba que Shin Yong-ji fuera reprimido por el segundo príncipe, sin darle tiempo para hacer daño a otros. O quizás también esperaba que Xiao Rong y su esposa aprendieran una lección. Del resto, no sé nada. Song Baichuan parecía sumido en sus pensamientos y permaneció en silencio. No me atreví a mirarlo con la cabeza gacha en señal de sumisión, esperando su sentencia. Song Baichuan creyó en mis palabras y me hizo acompañarlo al jardín occidental para firmar y sellar mi testimonio. Todo está resuelto. Ya puede irse, dijo sin levantar la vista. El señor Song, pregunté con cautela, ¿cuándo liberarán a Shin Yong-ji? Song Baichuan me miró con cierta sorpresa. ¿Está preocupado por él? Agité las manos. Me temo que busque venganza, así que quiero prepararme con antelación. Song Baichuan curvó ligeramente los labios y dijo con indiferencia, si temes que busque venganza, ¿por qué te atreviste a tenderle una trampa? Murmuré algo pero no me oyó bien y me ordenó que lo repitiera. En realidad, no esperaba que el jardín occidental se involucrara. Si lo hubiera sabido, definitivamente no lo habría hecho. Me dio un poco de vergüenza. Es solo que soy inexperta y actué precipitadamente. Se recostó en su silla, sus largos dedos ligeramente curvados, golpeando la mesa 2 veces. Mi corazón dio un vuelco. Alguien que se atreve a usar a otros como herramientas para lograr sus objetivos, no vi eso en ti. ¿Dónde está la falta de experiencia?
Su tono tenía un dejo de burla. Me erizó la cabeza y cambié de tema rápidamente. ¿Le gusta beber, señor? ¿Viejo y antiguo o verde hoja de bambú? Si no es ninguna de las dos, tenemos otras opciones. No podía ver mi propia expresión, pero sabía que debía de tener una expresión aduladora. Justo ahora pensé de repente que si lograba congraciarme con Son Baichuan, incluso si Sin Yonji salía de prisión, ya no tendría que temerle. Después de todo, no solo comandaba el Jardín Occidental y era el confidente del emperador, sino que también era hijo del duque del reino Wei. Durante los últimos 136 años de la gran dinastía Zhou, la mansión del duque del reino Wei había producido 3 generales de renombre. Su estatus y poder no eran comparables con los de las familias comunes y corrientes. Quizás mis intenciones eran demasiado obvias. Porque la expresión de Son Baichuan se endureció y no dijo nada, mirándome fijamente hasta que me sentí incómodo. ¿Me tienes miedo?, me preguntó. Tu reputación te precede. Claro que sí. Eres sincero, dijo con una sonrisa, y su sonrisa era tan hermosa que me quedé deslumbrada por un momento y me quedé con la mirada perdida. Para cuando recuperé el sentido, ya había recuperado su actitud inexpresiva y distante. No suelo beber, pero si hay buena comida para acompañar el vino, puedo tomar unas copas. Respondió Son Baichuan. ¿Estaba dispuesto a congraciarse conmigo? Soy buen cocinero. ¿Te llevo algo esta noche? No pude contener la emoción y no me molesté en disimularla. ¿Tienes tanta prisa? Son Baichuan se levantó de repente y caminó hacia la puerta. Tengo algo que hacer esta noche. Hagámoslo mañana por la noche. Dio 7 u 8 pasos antes de recordármelo. No tengo restricciones alimenticias, pero me gusta la comida picante. Sí. 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 Lo seguí. Son Baichuan respondió y se adelantó con las manos en la espalda. Por alguna razón, sentí que estaba de buen humor en ese momento. A la mañana siguiente comencé a preparar los platos para acompañar el vino, aunque se llamaban guarniciones. En realidad eran bastante elaborados, sobre todo para alguien como él, un joven maestro de una familia distinguida, criado con una buena mesa. Podía determinar la calidad de algo con solo probarlo. Por lo tanto, los platos no podían ser demasiado carnívoros ni demasiado vegetarianos, ni tampoco demasiado elaborados. Debían parecer sencillos a simple vista, pero su preparación requería mucho tiempo y esfuerzo. Tenían que ser discretos y elegantes para demostrar mi sinceridad. Así que preparé fideos Junin con 16 ingredientes, hilo de carne con varios tipos de carne y castañas asadas al carbón a la perfección, guisadas en caldo y horneadas. 5 platos que me llevaron todo el día. Cuando se los sirvieron, Son Baichuan se sorprendió. Señaló los fideos. ¿Fideos Junin? Asentí. Le has dado muchas vueltas a esto. Comió despacio y yo estaba a su lado con la jarra de vino, esperando para servirle más, pero terminó todos los platos sin probar ni una gota. Dejó los palillos y fijó la mirada en mi vino. Gracias, señor Zhao. Sin embargo, tengo asuntos que atender hoy y no debería beber. Le dije que no había problema, pero miró la mesa llena de platos. Como son solo guarniciones, no hace falta ser tan elaborado. Seguí sonriendo halagadoramente. Temía que no te acostumbraras, así que me esforcé. No fue problemático. Se recostó en su silla, mirándome tranquilamente. Si planeas enviarme comida todos los días, ¿piensas quedarte en la cocina desde la mañana hasta la noche? Me quedé sin palabras, pues eso era definitivamente imposible. Mi expresión le divirtió, se mordió la comisura de los labios y se levantó. Estaba a punto de salir. ¿Te llevo? Recogí los platos rápidamente y lo seguí. Caminaba a paso lento seguido por mí, mientras los demás guardias imperiales del Jardín Occidental lo seguían a una distancia prudencial. El grupo era muy visible y atraía las miradas de todos en la calle. De repente me di cuenta de que Son Baichuan me había escoltado de vuelta a propósito. Para cuando termináramos la caminata, todos sabrían que tenía una buena relación con Son Baichuan. ¿Quién se atrevería a intimidarme ahora? Pensando en esto, mis pasos se hicieron más ligeros. Son Baichuan se giró de repente para mirarme sin razón aparente.
Me sobresalté, me recompuse rápidamente y lo seguí obedientemente. Al día siguiente, cuando volví a traerle comida, preparé varios platos que dominaba a la perfección. Dijo que le gustaba el picante, así que le añadí chiles. Parecía que le gustó mucho, se terminó los 4 platos e incluso se llevó el arroz. Por desgracia, seguía sin beber vino. Señor, un guardia entró corriendo, me vio y se detuvo a media frase. Son Baekwan agarró su espada y salió corriendo, instruyéndome, espérame 2 horas. Acepté de inmediato. Se fue y yo recogí la mesa, me senté junto a ella y comencé a recorrer su habitación. Su habitación era grande pero vacía. La parte delantera servía de estudio y oficina, mientras que la trasera estaba dividida por 8 biombos que parecían ocultar una cama. Duerme aquí. La mansión del Reino Wei está tan cerca, ¿no se va a casa a dormir? Al recorrer la habitación con la mirada, de repente vi un cesto de costura debajo de la estantería. Dentro había una túnica larga. Recogí la prenda y vi que la manga estaba rasgada, con aguja e hilo aún atados. Sin embargo, las puntadas eran muy torpes. Le volví a poner la túnica justo cuando regresaba. Al entrar, un fuerte olor a sangre lo siguió, y tenía la pechera y el dobladillo manchados de sangre. Me miró y luego siguió mi mirada hacia su ropa, frunciendo el ceño antes de irse sin decir palabra. Un momento después, regresó, después de bañarse y cambiarse. Respiré aliviado. Haré que alguien te lleve de vuelta, dijo, haciendo una breve pausa. Ya no hace falta traer comida. Quise preguntarle por qué, pero su expresión era demasiado severa, así que me contuve. Señor, señalé su cesto de costura. ¿Necesitas que te lo cosa? Arqueó las cejas. ¿No tienes miedo? No, solo es sangre. Me atreví a decir. Señor, también puede dejarme lavar la ropa que manchó. Su expresión parecía un poco incómoda. Me pregunté si me había atrevido demasiado y estaba a punto de explicarle, pero de repente me entregó el costurero. Gracias por la molestia. No es ninguna molestia. Es un honor servirle. Señor, me senté frente a él y me concentré en coserle la ropa. No tenía otras habilidades, así que disfrutaba cada tarea que me asignaba. Mientras fuera útil, me vería con buenos ojos. Así, mi apoyo se volvió aún más seguro. La sala estaba en silencio, pero afuera se volvió ruidoso. Sus subordinados a veces se asomaban, se empujaban y se daban codazos, riendo mientras salían corriendo. También oí a 2 personas agachadas junto a la ventana, susurrándose, ¿le gusta al amo la familia de Zhao Dong? No lo creo. El amo es cruel e indiferente. ¿Cómo podría gustarle otra persona? Nunca se sabe. ¿No has oído eso de que una cosa conquista a otra? Los 2 susurraron. Fingí no oír, pero la habitación estaba tan silenciosa que oí cada palabra con claridad. Pero Son Baekwan no reaccionó, así que tampoco dije nada. No me importaba lo que dijeran los demás. Al fin y al cabo, como mujer soltera que venía a halagar a Son Baekwan a diario, era natural que especularan. Pero nada de eso importaba. En la vida, no se debe pedir demasiado, siempre y cuando se consiga lo que se desea. Con eso basta. En cuanto a lo que se pierde por ello, no hay necesidad de ser demasiado exigente. Aún así le llevé la cena a Son Baekwan, pero llevaba varios días sin aparecer. Y cuando pregunté por ahí, nadie sabía a dónde había ido ni cuándo volvería. Pasaron 2 días más y cayó la primera nevada del año en Yunjin. Los 5 nos reunimos alrededor de la estufa para calentarnos, y Juzi regresó después de entregar el vino. Se agachó junto a la estufa y dijo emocionado, Maestro, Son Baekwan está en un estado lamentable. ¿Qué quiere decir? ¿Está herido? Justo fui a la mansión del marqués en Liuzhou a entregar vino y escuché a 2 ancianas hablando de la mansión del duque de Wei. Aunque la mansión del duque de Wei pertenecía a una familia adinerada y prestigiosa, reinaba un caos interior. El anciano duque se había casado con 3 mujeres, y Son Baekwan era el hijo mayor, pero su madre falleció tras dar a luz. El anciano duque lloró a su primera esposa durante 27 días antes de volver a casarse. Su nueva esposa dio a luz a 2 hijos, pero también falleció 5 años después.
Medio año después, el viejo duque se casó con su tercera esposa. ¿Cuántos hijos tiene en total?, preguntó Ingwan. 6 hijos y 7 hijas. Juzi exclamó, también hay varias concubinas en la casa. Al escuchar a Juzi hablar sobre la mansión del reino Wei, comprendí de repente por qué Son Baikwan vivía en el jardín occidental en lugar de volver a casa, porque remendaba su propia ropa cuando se rompía y porque, a pesar de ser el hijo mayor, no era el príncipe heredero. Para evitar que se convirtiera en príncipe heredero, la esposa del duque recurrió a tácticas turbias. Cuando tenía 11 o 12 años, ella envió sirvientas a su habitación y luego difundió rumores de que era demasiado joven para comportarse correctamente y carecía de moral. El éxito actual de Son Baikwan se debe enteramente a sus propios esfuerzos. Suspiró. Dije pelando una castaña. Cada uno tiene sus propias dificultades. Hasta fin de año, no vi a Son Baikwan ni a Shin Yongji. Oí que seguía encerrado en el jardín occidental y que su familia no podía hacer nada al respecto. Tenía la vaga sensación de que Son Baikwan no quería dejarlo salir. Después de todo, era muy probable que Shin Yongji buscara venganza contra mí. Sin embargo, quizá le estaba dando demasiadas vueltas. Nuestra relación no era muy estrecha. A finales de año había abierto bodegas en Baoding, Dangzhou y Kaifeng. De los 17 vinos que figuraban en el recetario de la familia Zhou, ya dominaba 13. El otrora famoso vino de la familia Zhou había vuelto a las mesas de los enólogos. Mañana voy a Dangzhou. Me despedí de todos y partí hacia Dangzhou al día siguiente. El cochero me contó que varios príncipes de la corte imperial se encontraban envueltos en feroces luchas de poder últimamente, y que corría el rumor de que el segundo príncipe había sido asesinado. Me sobresalté. En esta etapa de mi vida anterior, la situación no debería haber sido tan intensa. Oh sí. Incluso cuando el segundo príncipe salió victorioso, no se sintió como una masacre. Quizás fue porque yo era y sabía demasiado poco. La tienda de Dangzhou no era grande, pero el negocio iba viento en popa. Los 2 carros llenos de vino que traje llegaron justo a tiempo para atender los pedidos pendientes. Esa noche, mientras hablábamos de planes con el tendero y los dependientes, oímos de repente un fuerte estruendo. Sobresaltados, salimos corriendo al patio y encontramos a alguien lanzando ladrillos y antorchas. Los ladrillos rompieron las tinajas de vino, y las llamas alcanzaron la altura de media persona en cuanto el fuego tocó el suelo. ¿Quién anda ahí? Agarré el tenedor de hierro que estaba junto a la puerta y salí corriendo. En el callejón, varias personas merodeaban con antorchas. Al ver que era mujer, no parecieron asustarse y me sonrieron al acercarse. Éramos 6 contra 3 y les dimos una paliza, pero perdimos más de una docena de tinajas de vino. Después de eso, la gente acosaba la bodega a diario. Eran los de la bodega familiar Su. Creen que les estamos robando el negocio, dijo el tendero. Maestro, no es fácil lidiar con los matones locales. Simplemente aguantemos. ¿Aguantar qué? No lo aguantaré. Si quieren usar tácticas deshonestas, yo también puedo. Esa noche arrojé piedras y antorchas a su bodega. Al día siguiente la familia Su vino a confrontarme, exigiendo saber si yo había lanzado las antorchas. Si tienes pruebas, demándame. Si no, atente a las consecuencias. Dije fríamente en la puerta, si sigues así, nos hundiremos todos juntos. Coloqué el tenedor de hierro en la puerta. No le tenía miedo a nadie. La familia Su sugirió que nos sentáramos a conversar. Conozco los tipos y precios de los vinos que venden. Comparé los vinos de las 2 familias. Sus vinos son principalmente baratos, pero todos son licores fuertes. Dije, esto es lo que haré, tiraré del mercado el vino blanco añejo y los licores fuertes de mi familia, y me centraré en vender vinos más suaves. ¿Qué les parece? La familia Su asintió. El alboroto se calmó. Todos me elogiaron por ser tan valiente a tan temprana edad. No pude evitar reír y llorar. ¿Cómo no iba a tener miedo? Simplemente no tenía dónde esconderme. Cuando no tienes refugio, no te queda más remedio que seguir adelante. Ya sea una montaña de cuchillos o un mar de fuego, no puedes detenerte. De hecho, cuando prendí fuego ese día, pensé en Xiaorong. ¿Recuerdan aquella vez que alguien intimidó nuestra tienda?
Xiaorong se empapó en sangre de pollo en plena noche, blandiendo un cuchillo en la puerta de la casa de esa familia, aterrorizándolos a todos. Después de eso, esa familia nunca más se atrevió a causar problemas. Todavía recuerdo lo que Xiaorong me dijo: no tengas miedo. De ahora en adelante déjame esos asuntos a mí. Ahora que ya no está, me doy cuenta de que puedo manejar las cosas perfectamente sola. Esa noche cenamos juntos. Todos habían bebido unas copas. Tras despedir al tendero y a los dependientes, estaba a punto de cerrar la tienda cuando, de repente, alguien bloqueó la puerta. Me quedé paralizado, luego levanté la vista y vi su rostro. Me quedé atónito. ¿Son Baikwán? Son Baikwán estaba herido. Y gravemente. Tenía una herida de cuchillo en el abdomen y una flecha en la espalda. No me dejó llamar a un médico. Te mostraré cómo sacar la flecha. No tengas miedo. ¿Está bien? Le pregunté: ¿quieres una copa de vino? No te dolerá tanto. No. Simplemente hazlo. Seguí sus instrucciones para quitar la flecha. Y no emitió ningún sonido durante todo el proceso. Pero estaba tan asustado que estaba empapado en sudor frío. Después de quitarme la flecha, Son Baikwán dijo: descansaré un rato. Despiértame al amanecer. Luego se quedó profundamente dormido. Empezó a tener fiebre en plena noche. Así que le limpié el cuerpo con vino caliente y me quedé a su lado toda la noche. Al día siguiente. Señor, ya está despierto. Come unas gachas. Son Baikwán se bebió un tazón de gachas y se veía mucho mejor. Quería preguntarle por qué estaba herido. Pero luego pensé que no me correspondía preguntar. Los asuntos que manejaba no eran algo que yo debiera saber. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Escurrí un paño húmedo y le limpié la cara. Ayer me enteré de que la dueña de una vinoteca se peleó con alguien. Son Baikwán hablaba con naturalidad, pero sus ojos brillaban con una sonrisa. Pensé: qué mujer tan enérgica debes ser tú. No pude evitar reír y llorar a la vez. Ahora tengo una reputación que hace que la gente me tenga miedo. Eso es bueno. Se rió entre dientes. Son Baikwán me pidió que le comprara ropa limpia. Estás cubierto de olor a alcohol. Salió con aspecto un poco incómodo. Tuviste fiebre en la segunda mitad de la noche. Así que usé un poco de vino de arroz para limpiarte el cuerpo. Le expliqué, temiendo que pensara que le faltaba el respeto. No me fijé bien. Después de decir eso, me arrepentí de haber hablado tan rápido. La explicación solo empeoró las cosas. Efectivamente, Son Baikwán hizo una pausa y luego negó con la cabeza con una sonrisa. Zhao Dongjia no es una mujer común y corriente. Fui yo quien le dio demasiadas vueltas. Se fue enseguida. Esperé 2 días, pero no lo vi regresar. Así que empaqué mis cosas y volví a la capital. Para mi sorpresa, me lo encontré a mitad de camino. Iba a caballo. Su postura era recta y serena, y nadie podía decir que aún se recuperaba de heridas graves. ¡Qué coincidencia! Señor, me alegró mucho verlo. En efecto. Asintió levemente. ¿Te gustaría descansar en el carruaje? Levanté la cortina. ¿Puedes montar a caballo? Yo sé montar. Los hermanos de Son Baikwán oyeron esto e intercambiaron miradas de complicidad, pero yo fingí no darme cuenta. ¡Largo! Son Baikwán se dio la vuelta y les gritó. Sus hermanos gritaron: Señor, acaba de caminar demasiado despacio. Casi nos matas de la preocupación. Tenemos que darnos prisa. Me sorprendió un poco. Son Baikwán subió al carruaje y le pregunté rápidamente por sus heridas. Me dio una medicina y su rostro finalmente mostró signos de fatiga. Por favor, ayúdame a cambiarle el vendaje. El vagón estaba abarrotado, así que me arrodillé detrás de él. Al levantarle el vendaje no pude evitar jadear. Aunque habían pasado varios días desde que se lesionó, sus heridas no habían sanado en absoluto, de hecho, habían empeorado. Se está esforzando demasiado. Señor, suspiré.
La vida es corta, y por grandes que sean sus ambiciones, necesita salud para vivirla. Son Baekhyun guardó silencio. Hagas lo que hagas, siempre debes amarte a ti mismo primero. Solo amándote a ti mismo puedes amar a los demás. Estas eran lecciones que había aprendido a las malas tras 7 años de sufrimiento. Seguía sin hablar, y pensé que estaba enojado. Grité, señor, me incliné para mirarlo de frente. Pero nuestras miradas se cruzaron y ambos nos quedamos paralizados. Mi rostro se encendió rápidamente. Hacía apenas unos momentos me había sentido orgulloso de mí mismo por haber vivido 2 vidas y haber actuado con más cautela. Pero ahora había vuelto a caer en mis viejas costumbres, actuando impulsivamente sin pensar. Me miró y sonrió. Zhao Dongjia, escuché tu consejo. Me sentí avergonzado y forcé una sonrisa, luego me aparté de él para seguir aplicando la medicina. Esa noche Son Baekhyun no se reunió con sus hermanos, sino que se quedó en la posada conmigo. El posadero sonrió y dijo, el joven amo y la señora llegaron justo a tiempo. Aún queda una habitación celestial. La abriré para ustedes 2. No abriré 2 habitaciones. Me apresuré a explicarle, la habitación celestial es para el joven maestro. Aunque no miré a Son Baekhyun, sentí su sonrisa. Él tampoco me explicó nada, simplemente se apoyó en el mostrador, absorto en sus pensamientos. Lo miré de reojo y él me miró de reojo, riéndose a carcajadas. No te rías. Lo fulminé con la mirada y él contuvo la risa, dándose la vuelta. El dependiente miró a su alrededor y sonrió. No había problema. No hay problema. Hay 2 habitaciones más con número Tianzi. Las abriré enseguida. Ustedes 2 son de fuera. Aún es temprano, así que pueden ir a la ciudad a ver el Festival de los Faroles. Nuestro Festival de los Faroles no se desmantelará hasta después del primer mes del calendario lunar. No hace falta. Nosotros. Antes de que pudiera terminar, Son Baekhyun dijo, gracias. Nos iremos después de comer. Lo miré sorprendido. Arqueó las cejas. El Festival de los Faroles es muy famoso aquí, y también hay muchos vinos locales para degustar. De repente me emocioné. Pero al llegar al Festival de los Faroles, descubrimos que no había puestos de vino. Son Baekhyun explicó con naturalidad, o probablemente los hayan derribado. Me quedé sin palabras. ¿Quieres liberar linternas del río?, me preguntó Son Baekhyun. Negué con la cabeza. No importa. Con solo pasear está bien. Pero al final, lo acompañé a entregar las linternas. No sabía qué había escrito en su linterna, pero escribí con naturalidad, que Son Baekhyun esté sano y salvo, y que todos sus deseos se cumplan. Hay que ser meticuloso al intentar congraciarse con alguien. ¿Qué escribiste?, me preguntó. Lo copié rápidamente y acerqué la linterna. Se rió entre dientes y dijo algo que no entendí. A la mañana siguiente me levanté temprano, usé la cocina y le preparé unas gachas medicinales. No es que fuera especialmente considerada. Era principalmente porque era raro que pasáramos tiempo juntos, y necesitaba aprovechar la oportunidad para congraciarme con él. Señor, ¿está despierto?, respondió con un gruñido. Abrí la puerta, puse las gachas en la mesa y vi una linterna de río. Me quedé sin aliento. Pero antes de que pudiera preguntar, ya había guardado la linterna en su equipaje. ¿Esa linterna?, le pregunté. Se sentó sin expresión alguna y dijo con frialdad, debes irte hoy. Necesito regresar rápido a la capital. No me atreví a preguntar de nuevo. Ay, cuídate. Pero esa linterna. Me resultaba tan familiar. Tras regresar a la capital, el clima fue mejorando gradualmente. Unos días después, Kaidyuan Niang dio a luz. El día que la niña cumplió 1 mes, la mansión Xiao ofreció un banquete. Kaidyuan Niang me envió una invitación, pero fingí no verla, pues no quería hacer el ridículo. Escuché que la mansión Xiao estaba abarrotada de invitados y que el patio bullía como un mercado. No pude evitar recordar los 6 meses posteriores al fallecimiento de mis padres. Nuestra casa y la bodega estaban en completo desorden. No teníamos dinero ni nadie en quien confiar, y a menudo pasábamos hambre.
Solíamos colarnos en el cementerio para robar ofrendas ajenas. Nos perseguían e incluso nos golpeaban a menudo. Xiaorong me protegía con su cuerpo, dejando que sus pies le cayeran encima. Xiaorong, debiste haber conseguido lo que querías. Debes estar muy feliz ahora. ¿De qué estás hablando? Song Baichuan apareció en el mostrador sin que me diera cuenta. Me sobresalté y luego sonreí. Señor, ¿tiene tiempo hoy? Ya cenó. Negó con la cabeza. ¿Comemos aquí entonces?, le pregunté. De acuerdo. Encontró una silla y se sentó, mirándome. ¿Cocinarás? Tomé mi bolso, me desaté el delantal y dije, cocinaré yo. Voy a comprar los ingredientes. Siéntate y espérame, por favor. Aceptó. Di unos pasos y volví corriendo. Señor, ¿le parece carne estofada para cenar esta noche? Me miró fijamente, tan serio que no respondió por un momento. Señor. Agité la mano frente a su cara. Volvió a la realidad y asintió. Cualquier cosa está bien. Ingwan me ayudó en la cocina y por la noche preparé 8 platos y una sopa. Song Baichuan se sentó, pero todos los demás se quedaron de pie viéndolo comer. Si se quedan ahí parados, me voy. Dijo. Nos sentamos un poco incómodos al principio, pero Song Baichuan pidió una copa de vino, y después de que todos tomaran 2, el ambiente se relajó. Los 6 charlábamos sin parar, hablando de cosas triviales. Si compras carne, pídele a la tía Liu. Su cerdo es tierno, dijo Ingwan. ¿Hay alguna diferencia en la carne de cerdo? Song Baichuan dio un sorbo a su vino y preguntó con una sonrisa. Ingwan asintió y no olvidó brindar con Song Baichuan. Eres como un ser celestial, no entenderías estas cosas. ¿Esta carne? La diferencia es enorme. Al ver que Song Baichuan estaba dispuesto a escuchar, no los detuve. Levanté las mejillas y escuché con alegría. Los 6 estábamos borrachos. Cuando Song Baichuan se fue, nos tambaleamos hasta la puerta para despedirlo. No recuerdo qué dije, pero hay una escena que queda clarísima. Yo agarraba con fuerza la mano de Song Baichuan. Parecía que habíamos llegado a un punto crítico. Y hasta lloré. Porque cuando nos despertamos a la mañana siguiente, teníamos los 6 ojos hinchados. ¿Qué dije anoche? Me puse una compresa fría en los ojos con la mente en blanco. Lo sé. Zuzi se bebió el té. Maestro, usted dijo que el señor Sol lo pasó muy mal, que sin madre, no tenía hogar. Incluso le dijo que le avisara si alguna vez quería comer algo y que viniera aquí a comer. Ah, ahora lo recuerdo. Ingwan añadió, también dijiste que de ahora en adelante todos somos familia, no hay necesidad de hacer distinción. Jingyao me levantó el pulgar. Maestro, tu habilidad para halagar a la gente se perfecciona cada día. Me desplomé en la silla, tan avergonzado que quería morir. ¿Cómo podía ser tan lamentable Song Baichuan? La verdadera lamentable soy yo. Supongo que todos nuestros esfuerzos serán en vano. Suspiré. Nuestro patrón debía estar furioso. Durante el siguiente medio mes, mis sospechas se confirmaron. Song Baichuan no vino a la tienda. Y cuando fui al jardín oeste tampoco lo encontré. Parecía que me estaba evitando. No podía seguir tras él, así que solo podía esperar que se hubiera emborrachado ese día y no recordara nada. O tal vez no quería molestarse con un idiota como yo. ¡Qué desperdicio de 2 vidas! Suspiré. Sin darme cuenta, llegó el verano. Y ese día ocurrió un incidente importante. En el banquete imperial, el emperador comió sandía y de repente vomitó, desplomándose en el suelo. Poco después se corrió la voz de que el emperador estaba en su lecho de muerte. ¿Está el mundo a punto de cambiar? Mi corazón dio un vuelco. En mi vida anterior, los 3 príncipes lucharon durante 7 años hasta mi muerte, y el segundo príncipe finalmente fue nombrado heredero. ¿Habrá sucedido antes esta vez? No recordaba nada diferente. Aunque había renacido, mi existencia no tuvo ningún impacto en el panorama general. ¿Por qué era diferente esta vez? Por mucho que especulara, nadie me dio la respuesta. Y yo tampoco pude averiguarlo.
El jardín occidental parecía más concurrido que de costumbre, con gente vestida con túnicas azules de pájaro saliendo a toda prisa de la ciudad, y a veces incluso se oía el galope de caballos en plena noche. Pero no había visto a Song Baichuan ni una sola vez. Las familias nobles que solían venir cada pocos días a pedir vino habían quedado en silencio este mes. Todo parecía haberse paralizado, como el momento previo a una avalancha. Les dije a todos que salieran de la capital y buscaran refugio. Compré suficiente arroz y harina para mí, y me quedé en la bodega. Esa noche, tenía demasiado calor para dormir. Mientras me refrescaba en el patio, de repente oí el sonido de espadas a lo lejos. Me puse de pie de un salto, salté el muro y miré hacia el norte. A lo lejos vi llamas parpadeantes. La luz se hizo más brillante y una densa humareda se elevaba hacia el cielo. La avalancha había llegado. A diferencia de mi vida anterior, no tenía ni idea de qué príncipe saldría victorioso. Me preguntaba qué haría Song Baichuan sin el emperador. ¿Elegiría seguir a un príncipe y sería capaz de mantener su poder? Ansioso, caminaba de un lado a otro por el patio. Al día siguiente no me atrevía a abrir la puerta, escuchando a través de ella los sonidos de la batalla en la calle. La noche fue larga y el día insoportable. Me daba igual que hubiera luz o no, pues no veía nada. Así transcurrieron 2 días. Esa noche hacía un calor sofocante e inusual. Al acercarse la hora del perro, un caótico ruido de pasos resonó desde la calle, frente a mi puerta. Pegué la oreja a la puerta y oí voces. Todas las tropas de la Guardia Imperial están en la puerta oeste. En la puerta este. Solo Song Baichuan es confiable. El príncipe ordenó lanzar un ataque a gran escala contra la puerta este a medianoche. ¿Crees que el tercer príncipe está realmente muerto? Debe estar muerto, dijo el hombre. Tras una breve pausa, en cuanto el segundo príncipe ascienda al trono, iremos a beber y a festejar. ¿No dijo el ministro Xiao que todos serían recompensados con 100 cuentos de plata? Me quedé paralizado. La batalla entre los 3 príncipes había terminado, y ahora los vencedores atacaban el palacio. Pero Song Baichuan custodiaba solo la puerta este. No pudo defenderla. Tenía que hacer algo. Me giré para mirar las pilas de cuchillos ardiendo en el almacén. Los cuchillos ardiendo son altamente inflamables y se encienden al contacto con el fuego. Tomé 500 frascos pequeños, los llené con cuchillos ardientes y até 2 frascos con una cuerda de cáñamo resistente. Cargué los frascos en una carreta y la sellé herméticamente. Me apreté contra la pared para escuchar el alboroto afuera. Después de un rato el caos volvió a estallar, seguido de un grito: «Escuchen todos. El tercer príncipe los está reclutando. Deben presentarse en la calle en 15 minutos. Cualquiera que desobedezca será ejecutado sin piedad». ¿El tercer príncipe? Así que no estaba muerto, pero no le quedaban hombres. Así que tuvo que empezar a reclutar civiles como escudos humanos para que lo ayudaran a luchar contra el segundo príncipe. No podíamos salir. Una vez que saliéramos a la calle, nos convertiríamos en carne de cañón. Escudos humanos, ninguno de nosotros sobreviviría. Eran un grupo de rezagados con pocos hombres y no podían mantener mucho terreno. Probablemente solo controlaban esta zona. Abrí la puerta y miré a la calle, donde me encontré con un vecino al otro lado de la calle. Me acerqué a ellos y les dije a toda su familia: no salgan a la calle. Una vez que comience la lucha, todos seremos escudos. Traigan el vino de mi tienda y preparen iniciadores de fuego para sostener en sus manos. Avisamos rápidamente a todos los que pudimos por los callejones. Todos tomaron el vino y se quedaron en sus respectivas puertas. Son pocos y es probable que los hombres del segundo príncipe los descubran. Así que solo necesitamos retrasarlos hasta que lleguen quienes vienen a matarlos. No me importaba quién ganara, solo me importaba sobrevivir. Quería vivir. La persona que gritaba había recorrido media calle una vez, y efectivamente regresó. Ahora podíamos ver claramente que solo eran 14 de principio a fin, pero todos iban armados con cuchillos, con la ropa rasgada y manchada de sangre. Eran un grupo de desesperados que libraban su última resistencia. Apreté las 2 jarras de vino, hice señas a los que estaban a mi lado y a los que estaban frente a nosotros. Casi al mismo tiempo,
Todos los que estaban en la puerta de la casa lanzaron el vino que sostenían al grupo. Esto fue inesperado para ellos, y todos se quedaron paralizados por un instante. En ese instante otros salieron corriendo de las casas con antorchas que habían preparado y las arrojaron al vino. Las llamas estallaron. Aplasta, grité, y todos les arrojaron todo el vino. Algunos alcanzaron a la gente, otros a los caballos, y otros cayeron al suelo. Las llamas los envolvieron al instante. Los caballos relincharon y la gente gritó. La escena era caótica, y estábamos tan asustados que corrimos de vuelta a la casa y cerramos con llave. Al cabo de un momento oímos más pasos afuera. Supe que los hombres del segundo príncipe habían llegado. Solté un largo suspiro y me desplomé en el suelo. Los vecinos también se secaron las lágrimas. Menos mal, señor. A Zhao se le ocurrió este plan. De lo contrario, nos habrían usado como escudos. Una anciana lloró. Los dos bandos estaban enfrascados en la batalla, preocupados solo por la victoria o la derrota, sin importarles la vida de los civiles atrapados en el medio. El alboroto afuera se había calmado, y me apresuré a regresar a la tienda. Aún quedaba vino en casa, y necesitaba seguir dividiéndolo para emergencias. Al abrir la puerta, vi una figura oscura en el patio. Me quedé paralizado y grité: «Señor». Zhao Lanyu. Song Baichuan se acercó rápidamente, me miró de arriba a abajo y dijo con indiferencia: «Mientras esté a salvo». Estaba muy preocupado. «Hay un caos afuera». «¿Cómo lograste salir del palacio?» Había gente del segundo príncipe por todas partes. Song Baichuan debió haber enfrentado un gran peligro en su camino hacia aquí. «No pasa nada. Tomé un callejón». Le restó importancia. «Lo hiciste bien antes. Realmente haces honor al nombre de Zhao Dongjia». No pude evitar reír y llorar a la vez. Entonces recordé lo que había oído antes. Escuché que el segundo príncipe comenzó a atacar la puerta este a medianoche. Ya lo sé. Regresaré enseguida. Había estado en pánico y asustada, pero al verlo y escuchar sus palabras, también me tranquilicé. Cierra la puerta y no salgas. Todo estará bien mañana. Se quedó frente a mí, mirándome en silencio. La clara luz de la luna iluminó su rostro cansado, y respondí obedientemente. De acuerdo. Entiendo. Empujó la puerta y se fue. Me puse la mano sobre el corazón. Sentado en el patio, mi mente parecía estar cubierta de masa, caótica y desorientada, y ni siquiera sabía qué estaba pensando. Escondido en el almacén vacío, no supe cuándo me había quedado dormido. Cuando desperté, el cielo estaba despejado y tranquilo afuera. De no ser por las calles deliberadamente arrasadas y las manchas de sangre en el marco de la puerta, habría pensado que todo lo anterior era solo una fantasía. Unos días después el emperador emitió un edicto, nombrando al quinto príncipe como príncipe heredero. Me sorprendió y me tranquilizó a la vez. Los 5 príncipes se disputaron la corona, y los pescadores se llevaron los beneficios. El quinto príncipe resultó vencedor. El más astuto fue el propio emperador. Fingiendo estar enfermo, puso a prueba la lealtad de sus 3 hijos y de un grupo de rebeldes. Dijo el señor Wang, el narrador, que la lucha entre la almeja y la garza beneficia a los pescadores. Juzi acababa de aprender la frase, y aquí le vino de maravilla. Lo fulminé con la mirada, y Juzi se calló tímidamente. Está bien, solo estamos discutiendo entre nosotros, no saldrá a la luz. El señor Wang dijo que el segundo príncipe ha muerto y que Kai Sofu y los demás han sido enviados a... El señor Wang dijo esto mirándome. ¿Zhao Dongjiao pregunta por Xiao Derin? Me preguntó con tono serio. Asentí. Xiao Derin no está involucrado. Y no solo eso, sino que lo ascendieron. No podía creerlo. Si así fuera, ¿no significaría que Xiaorong no pertenecía a la facción del segundo príncipe? ¿Cómo era posible? Él y su suegro estaban del mismo bando. No. Estaba completamente confundido. Las cosas eran completamente diferentes a mi vida anterior. Esa noche tuve un sueño. En el sueño, estaba de vuelta en mi vida anterior, paralizado en la cama. Siempre estaba solo en la habitación,
pero siempre sentía a alguien afuera de la ventana. Pregunté quién era, pero nadie respondió. Desperté del sueño y vi una figura afuera de la ventana. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda afuera?, pregunté. Hermana, soy yo. Xiaorong me llamó por la ventana. Abrí la ventana y lo miré sorprendida. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Pasa algo? Había perdido mucho peso, y su túnica, antes elegante y lujosa, ahora le colgaba suelta. Le sentaba mal. Hermana, dijo con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada por la emoción, igual que hacía 2 años cuando me dejó. ¿Puedo entrar? Tengo algo que contarte. Le serví un poco de té y miró la taza, con aspecto un poco sorprendido. Hermana, me gustaría un poco de té negro. No tenemos. Nunca me ha gustado el té negro y no he comprado desde que te fuiste. Nunca le había gustado el té verde y desde niño solo bebía té negro. Si no había té negro en casa, solo bebía agua sola. No había olvidado sus costumbres, pero no había seguido sus deseos. Me miró dudando en hablar, aunque parecía un poco ofendido. Fingí no darme cuenta. Habla. ¿Qué te trae por aquí? Dijo. Edasi y mi padre eran compañeros de clase muy cercanos. Ese año su mentor solo tenía una recomendación para los exámenes imperiales. Kaidashi mató a mi padre para conseguirla. Creyó haberlo hecho sin que nadie se diera cuenta, pero lo vi. Mientras hablaba, sus manos apretaban la taza de té temblando ligeramente. Vine a la capital a buscarlo y vengarme. Al terminar, me miró. Hermana, nunca te abandoné ni quise casarme con nadie más. Eres la única persona que me importa en este mundo, pero la venganza es mi obsesión. Debo hacerlo morir y morir a manos de alguien en quien más confía. Hermana, ¿puedo retroceder? Me miró con rostro suplicante. Mi corazón se desgarró y las lágrimas corrieron por mi rostro. Sin pensarlo, le di una bofetada. Cuando dijo que se iba a casar con otra, nunca pensé en pegarle, solo quería hacerme daño. Pero ahora, quería pegarle hasta matarlo. ¿Puedes decírmelo? Lloré. ¿Crees que te traicionaré? ¿O crees que te hundiré? No, no quiero hundirte. Se arrodilló ante mí y me agarró las manos. Me temo que si fallo, te hundiré también. Si puedes perdonarme, golpéame fuerte. Solo perdóname. Hermana, sentí como si me hubieran dado un golpe fuerte en el pecho, sordo y doloroso, pero no pude articular palabra. Señalé la puerta y después de un buen rato dije, sal. No podía perdonarlo, ni perdonarme a mí misma. Mi yo anterior era tan tonto, completamente tonto. Xiaorong no se fue, se arrodilló frente a mi puerta. Yo tampoco podía dormir. Los recuerdos de 10 años de compañía pasaron ante mis ojos como si fuera ayer, pero la desesperación y el dolor de cada día después de quedar paralizado en mi vida anterior también estaban vívidamente grabados en mi mente. Caí enfermo con fiebre alta. Solo sabía que alguien me daba agua junto a la cama y que mucha gente hablaba. Seguía soñando. En mis sueños, me veía con un esguince de tobillo y con Xiaorong cargándome a la espalda. Lo vi enseñándome a leer. Lo vi sacando un bollo humeante del pecho y ofreciéndomelo como si fuera un tesoro. Desperté de mi sueño y encontré a Xiaorong sentado a mi lado. Tenía los labios agrietados y los ojos inyectados en sangre, como un cadáver andante. Hermana, gritó con voz ronca, con lágrimas cayendo de sus ojos. No importa si no me perdonas mientras estés viva y a salvo. Se arrodilló junto a mi cama, tomándome la mano. Estaba equivocado. Si pudiera volver a contarlo todo, te lo contaría todo, pase lo que pase. Lo afrontaré todo contigo. Hermana, no te mueras, por favor. Le acaricié la cabeza como cuando éramos niños. Hermana, no moriré y ya no te odio. Arong, deja atrás el pasado y vive una buena vida. Le pellizqué las mejillas. Ambos viviremos bien en nuestras propias vidas. Hundió la cara en mi palma, llorando desconsoladamente. Está bien. Se atragantó. Te escucharé. Hermana, te escucharé. Xiaorong salió de la habitación. Había alguien afuera, y le dijo,
de ahora en adelante te confío a mi hermana. Por favor, cuídala bien. El hombre no dijo nada. Miré hacia la puerta y Son Bai-chuan entró con un tazón en la mano. Se acercó y habló con el mismo tono tranquilo. ¿Quieres agua? Sí. Me mordí el labio. No deberías tener que hacer esto. Deja que Ingwan lo haga. No dijo nada, solo me ayudó a levantarme para beber el agua, luego puso una almohada detrás de mí y sopló lentamente sobre las gachas calientes. ¿Está demasiado caliente?, me preguntó. Negué con la cabeza. Entonces come más. Necesitas comer para tener fuerzas. Terminé las gachas obedientemente. Sacó el tazón y regresó un momento después con una palangana de agua tibia, escurrió una toalla caliente y me secó la cara y las manos antes de volver a acostarme. ¿Dormir un poco más?, preguntó. Dije que sí, cerrando los ojos. Noté que no se había ido, sino que estaba sentado tranquilamente junto a la cama. Curiosa por lo que hacía, abrí los ojos en silencio para mirarlo. Para mi sorpresa, estaba leyendo un libro de medicina. ¿Va a estudiar medicina, señor?, le pregunté. El médico dijo que su cuerpo está débil, así que le pedí un libro sobre dietas medicinales. Dijo hojeando las páginas con indiferencia y luego mirándome. ¿No quieres dormir? Me latía el corazón con fuerza y no tenía ganas de dormir. Entonces dormiré un rato. Adelante, señor. Haré lo que me plazca. Como si estuviera en casa. Pasó otra página y de repente me preguntó, ¿se nos acabó el aceite y la sal? ¿Te queda algo? Asentí. En el cuarto armario de la cocina. Ya lo tengo. Lo buscaré después de lavar la ropa. ¿Señor? Su Majestad. Nada. Me voy a dormir. Son Bai-chuan dejó el libro, se inclinó de repente hacia mí y me miró con una sonrisa. El granado de tu jardín ha dado fruto. Está creciendo bien. Mi corazón latía con fuerza. Estaba tan serio. Aún así, dijo algo así. No pude evitar reírme y luego sentirme feliz. ¿Tendrás algo delicioso para comer? Me reí. Siempre he tenido suerte. De repente me tomó la mano, pero no me miró, en cambio, sostuvo el libro con una mano y lo miró fijamente. Pero después de un buen rato, no había pasado ni una sola página. Son Bai-chuan, la historia paralela. No tengo recuerdos de mi madre. Desde que nací viví en el patio trasero con mi nodriza. El patio trasero era donde vivían los sirvientes. No se atrevían a desobedecer a la señora actual. Así que nadie se atrevía a relacionarse conmigo. No me importó porque mi nodriza dijo que mientras tuviera la habilidad suficiente, podría pisotear a quienes me menospreciaran. También dijo que todas eran hormigas, que no merecían mi miedo. Me pareció razonable, así que me importó aún menos. Todo pasaría. De hecho, todo pasó. Me convertí en comandante de la Guardia Imperial, aunque mi reputación quedó manchada y nunca recibí el título de príncipe. Sin embargo, quienes me vieron no se atrevieron a actuar a la ligera. Mi vida era a la vez turbulenta y tranquila, ya fuera matando o siendo asesinado. Estaba preparado para ambas cosas. Hasta que un día, en el jardín occidental, oí una voz clara que me llamaba, terca hasta la temeridad. Aquella mujer era fascinante. Tenía los pies tan hinchados que se le habían reventado los zapatos, pero aún así caminó con paso firme todo el tiempo. Aunque le temblaban las yemas de los dedos de miedo, mantenía la compostura tanto al hablar como al actuar. Esto me recordó a mí misma. Cuando tenía 7 u 8 años, era igual. Mi padre me acusó injustamente y lo seguí durante 3 días, rogándole que escuchara mi explicación. Incluso cuando me castigó, no funcionó. Más tarde me consideré ingenuo y testarudo como un toro. Pero también fue lamentable. Nunca pensé que nuestros caminos se volverían a cruzar, pero ella tuvo el valor de tenderle una trampa a Shin Yong-ji. El cobre de ese barco pertenecía al segundo príncipe, lo sabía desde el principio y estaba esperando para actuar. Nunca esperé encontrarme con Shin Yong-ji. Cuando la confronté pensé que lo negaría,
pero fue astuta y lo admitió sin reservas, incluso explicando el motivo, por respeto a su honestidad y porque no era un asunto importante. No insistí, de entonces se atrevió a intentar congraciarse conmigo abiertamente, preguntándome si me gustaba beber y ofreciéndose a traerme comida. Era muy imprudente, ¿cómo iba a comer de una desconocida? Pero cocinaba muy bien, mucho mejor que la nodriza. Si no estaba ocupado, la esperaba por las noches. Comía mientras ella esperaba cerca, pero no hablábamos, aunque el ambiente era sorprendentemente agradable. También me cosía ropa, y su artesanía era bastante buena. La he usado desde entonces, pero por desgracia, estaba muy ocupada y no pensé en ella durante mucho tiempo, hasta ese incidente. Estando en Dengzhou, oí que la dueña de una bodega se había peleado con alguien, y enseguida pensé en ella. Así que después de lesionarme fui a buscarla. Con ella allí me sentí inexplicablemente a gusto y dormí profundamente. A la mañana siguiente me dijo con calma que me había limpiado el cuerpo con vino de arroz. Me sentí un poco tímido, pero ella era tan tranquila que me sentí como un joven ingenuo. De regreso la esperé y efectivamente la vi. Me invitó a compartir el vagón y acepté con gusto. Viajar en carruaje era, sin duda, más cómodo que montar a caballo. Durante mi estancia en la posada, el recepcionista mencionó una habitación individual, pero se apresuró a explicarlo, lo cual me pareció gracioso, e incluso me fulminó con la mirada. Hizo una pausa, con una expresión de sorpresa en el rostro. Por la noche fuimos a soltar faroles de río. Le pregunté qué había pedido, pero parecía nerviosa y rápidamente apartó el farol con agua. Sentí curiosidad, así que pedí a mis hombres que lo atraparan y me lo trajeran. Miré los 16 caracteres de la linterna y no pude dormir en toda la noche. No entendía bien esta emoción, pero me picaba y era incontrolable. La sensación incontrolable se hizo más fuerte, así que me esforcé por encontrarla. Estuvo encantada de invitarme a cenar y me preguntó si quería carne estofada. Ella y su personal tomaron unas copas y charlaron a gritos toda la noche, pero el ambiente era animado. Me sentí como en casa. Desde mi infancia hasta mi adultez, nunca había participado en una reunión tan animada. Resultó que estar en un lugar así se sentía así, cálido y reconfortante. Al irme, Zhao Lanyu me tomó la mano y me dijo que sentía lástima por mí, que había tenido una infancia tan difícil, y que si alguna vez quería comer algo delicioso se lo dijera. Tenía muchas ganas de ver su reacción cuando se le pasara la borrachera y se diera cuenta de lo que había dicho. Debió ser interesante. Esa noche los restos de los seguidores del tercer príncipe salieron a causar problemas. Oí dónde estaban y sabía que su tienda estaba allí. La bodega era su vida. Nunca la abandonaría. La razón me decía que no debía abandonar el palacio, pero lo hice de todos modos. Al verla a salvo finalmente me sentí tranquilo. Pero ella era tan valiente que incluso lideró a los vecinos para matar a esos remanentes y salvarse. La ayudé a conseguir una recompensa del emperador y le pedí que escribiera una placa grande en su honor. Después de que todo estuvo arreglado, fui a buscarla. Como no estaba en la bodega, fui a su casa. La puerta estaba abierta y tras dudar un momento, entré. Escuché su conversación con Xiaorong. Sabía de su relación, llevaban 10 años juntos, con sentimientos profundos y fuertes lazos. Pero esto no tenía nada que ver conmigo. Me gustaba, y ella aún no lo sabía. Tenía que decírselo y dejar que decidiera delante de mí. Ella tomó su decisión, gritando mi nombre en sueños. Xiaorong también lo oyó y me miró con lástima. Pero no merecía compasión. Cuando despertó, sus ojos brillaron al mirarme. Yo también le gustaba. De hecho, debería haberlo sabido desde el principio. Después de todo, en esa linterna de río, ya me había expresado sus sentimientos. Xiaorong me dijo que fuera bueno con ella. ¿Acaso necesita recordármelo? Con su manera de manejar las cosas, no tiene derecho a hacerlo. Amo a Xiao Lanyu. Ya me decidí por ella. Claro que la trataré bien, con todo mi corazón. Por el resto de mi vida. Fin.